Estimadísimo Memo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Proyecto Puente. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, aunque sea en breve, porque andamos con mucha actividad. A la orden. A ver, pues platícanos ayer que nos comentabas de cómo pues no estaba funcionando un tuit ahí que le metió, que enriqueció el debate, ¿no? En cuanto al sistema estatal anticorrupción se refiere. Tú fuiste un hacedor, uno de los principales arquitectos que dio vida a este sistema que ha sido tan cuestionado por sus pobres resultados que todos lo vemos menos los diputados y los que los defienden, es decir, Palacio de Gobierno y los priistas. ¿Qué dices tú, Memo? A 3 años ya de distancia, más o menos, más de 3 años de lo que sucedió con este sistema. Pues primero, definitivamente las expectativas son unas, Luis Alberto. Uno busca que a lo largo de varios años que le dedicamos a construir en torno a la transparencia, la rendición de cuentas, a participar en el Senado, en la Cámara de Diputados, para construir leyes y andamiajes legales que funcionen, pues son apuestas que hacemos, y en este caso muchas organizaciones, Transparencia Mexicana, Artículo 19, Fundar, INCO, Sonora Ciudadana, muchos trabajamos muchas horas para que en el país se instituyeran sistemas anticorrupción funcionales, y en esta apuesta pues lo que hicimos era tratar de que se coordinaran entre sí las instituciones que ya existían. Es decir, el sistema se vuelve sistema en el momento en el que se construyen puentes que permiten a las instituciones que ya existían, como Contraloría, ISAF, Fiscalía Anticorrupción y otras, pues que puedan platicar entre sí, que se puedan hablar, y además que se abrieran a la participación de la sociedad civil, y por eso un comité de participación ciudadana a la cabeza. Ahora, esos dos objetivos, que se hablen entre sí las instituciones y que pues puedan la sociedad tener una participación, pues también no ha salido tan bien la cosa, ¿no? Es decir, las instituciones capturadas ya estaban, ¿no? La Contraloría pues siempre ha sido parte de la administración pública. En el caso del Estado, pues estatal, las fiscalías, pues también, en general, las instituciones como tal ya estaban capturadas. Lo que esperábamos que no estuviera capturado en este caso, por la operación política, pues eran los comités de participación ciudadana, que fundamentalmente, pues su chamba era abrirle la puerta del gobierno a la sociedad civil, no sustituirle. No que se dijera que hay participación ciudadana porque existe un CPC, sino que el CPC habilitara a la sociedad para que conociera a profundidad, denunciara y generara un gran movimiento social de combate, prevención y persecución a la corrupción. Desafortunadamente no fue así, ¿no? Y los resultados a 3 años pues pueden verse. Pues yo formé parte de la comisión de selección. En su momento pues varios renunciamos en distintos tiempos, en distintos momentos, cuando cada quien consideramos que era preciso. Y pues a lo largo del tiempo, como yo lo decía ayer, el sistema es un carro de lujo, ¿no? Con muchas tareas, con muchas posibilidades, pero que es conducido a 20 kilómetros por hora por diversas razones, ¿no? Entonces, a mí me parece que vienen tiempos positivos en los que vamos a tener que reflexionar sobre los límites normativos, porque también la ley general no le permite gran cosa al sistema. Es decir, ni en la selección ni en nada, pues se hizo una ley general muy chilangocentrista, por decirlo de alguna manera, desde una visión centralista en el que se pensó que todos los estados tenían organizaciones especializadas en materia de transparencia, o personajes o instituciones dedicadas a esto específicamente. Memo, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿sí? ¿Me Claro permites, que por sí, favor? con mucho Vuelvo gusto. con Memo Noriega. Estoy hablando con Memo Noriega, uno de los hacedores, o el hacedor del sistema estatal anticorrupción, uno de los principales arquitectos que a 3 años de distancia está él haciendo una valoración de la captura de lo que fue el sistema estatal anticorrupción, de lo que falló, Memo. ¿Qué fue lo que falló
para ti que llegamos a este punto de inacción, de inoperatividad, por lo que veo, y falta de resultados? Pues mira, yo creo que hubieron muchas equivocaciones y en particular creo que importa mucho decir yo en qué me equivoqué. En lo personal, cada quien pudiese decir su parte, ¿no? Ujú. Yo en la primera le aposté a que con una ley general no iban a diluir las tentaciones locales y que se iba a homogenizar en todos los estados, pues un sistema funcional e integrado. Y no ha sido así, ¿no? A nivel nacional hay algunos sistemas que funcionan en los estados, otros que no. Prácticamente la mayoría cumple a rajatabla con lo que le mandata la ley, pero no necesariamente hacen su trabajo de interconectar a la sociedad civil y generar movimientos amplios de combate a la corrupción o de prevención. Segundo, yo le aposté a que naciera como sea, ¿no? Para, para que progresivamente fuese mejorándose. Y a lo que veo yo en esa lógica es que hubiese sido mejor que no naciera, que los mínimos, ¿no? Digamos, de objetividad, de pudor político hubiesen prevalecido para que no se prestara a un desgaste del mismo concepto. El movimiento anticorrupción en México es bien nuevo y desafortunadamente nació con mucho cuestionamiento precisamente por este tipo de cosas. Y por último decirte, yo me aferré mucho en todo el proceso a que hubiese una máxima transparencia, pensando en que esta máxima transparencia en el proceso de selección, por ejemplo, del CPC, iba a permitir, más bien, iba a inhibir la operación política, incluso pues por pudor político, incluso como se está viendo la mano invisible, pues ya no tan invisible, que iba a evitarse esto. En otros estados sí sucedió, en otros estados hubieron gobiernos que señalaron, pues por naturaleza y por salud, en el CPC mejor no meterse. Y aquí no, y en muchos otros estados no sucedió. Y eso pues obviamente, y como te digo, le ha dado al traste a esa funcionalidad o a ese papel que debió haber tenido el Comité de Participación Ciudadana. De las otras instituciones, pues, ¿qué te puedo decir? Ya estaban capturadas previamente. Que hablen entre sí, se coordinen o no, pues terminó siendo pues de más, ¿no? O a fin de cuentas, la captura política es la que evita que funcionen en su totalidad. Y si volteamos a ver otros sistemas, como el sistema electoral, pues nos damos cuenta que al tiempo tampoco necesariamente les permite madurar la independencia suficiente que necesitan como para poder mantener sus objetivos al 100%. Se logra, digamos, de manera orgánica, se logra de manera funcional, sin embargo, pues no está en el plano del deber ser. Ujú. Te aferraste entonces, dices, a que hubiera una máxima transparencia, le apostaste a que naciera, como sea, un proceso rápido para que se echara a andar un sistema que finalmente, pues, vemos los resultados a distancia, Memo. Sí, y que además la agenda se volvió una agenda política, pues, es decir, tenemos 5 años en el que el centro de la agenda del actual gobierno ha sido el combate a la corrupción. Yo te diría, las grandes apuestas de este gobierno fue combate a la corrupción y pues en esa lógica tendría que rendir cuentas respecto de si fue o no exitoso, ¿no? Y ahí pues ya entrará el debate público al respecto, ¿no? Bueno, pero pues tú sabes mucho de eso, Memo. Es decir, si fue o no exitoso. Pero a ver, primero, en el sistema está... Obviamente, ¿Eh? obviamente no lo fue, ¿no? Por eso lo pongo en el debate, en la mesa. Y tan no lo fue que volteé a ver y volteemos a ver cuáles han sido los impactos reales de esta política en el gobierno actual. Y me refiero no nada más al gobierno estatal, sino al gobierno, a los gobiernos municipales de los distintos poderes. Es decir, pues si tuviera un sistema de bastante simulación, donde se permiten ciertas diferencias o ciertos debates, pero no necesariamente es funcional, no es ese movimiento amplio. Tu pregunta en la calle, ¿quién sabe dónde presentar una denuncia contra la corrupción de un policía, por ejemplo? Y nadie te va a poder responder porque no se ha hecho el trabajo con la sociedad que se debió haber hecho.
No, contra un funcionario, digo. Es o el decir, que sea, bueno, es correcto. te fuiste a la municipal, pero a un funcionario, a ver, y en ellos, bueno, tú haces un mea culpa, haces una autocrítica, yo aposté, yo me aferré, es decir, en los errores que tuviste, que yo creo que es muy sano escucharte, porque insisto, pues le apostaste, trajiste a Robert Klitgard, ayudaste a los máximos exponentes de la corrupción en el mundo, se reunieron con este gobierno, digo, y estamos haciendo ya es sano lo que está pasando, escuchar a voces como la tuya de lo que falló, porque el que viene no debiera de fallar, digo, veremos, ¿no? Yo ya estoy curado de espantos, pero veremos lo que sí se le tiene que decir, esto falló, por lo menos, esto no se debe de hacer, gobierno que venga, quien venga, Memo, es decir, y al sistema, ¿qué falló al sistema? Entonces, Pues creo que hay un cúmulo de cosas. Primero decirte, sí, es bien sano sentarnos a ver qué falló, qué no falló, qué faltó y qué no faltó y ujú. cuáles fueron las expectativas no cumplidas. Pero fundamental, y por lo mismo te debo decir, sí creo que en la apuesta que se hace de que hay que seguir caminando, de entrada no hay de otra, normativamente As- está obligado el Permíteme, Memo, Congreso. permíteme, que despedimos la señal de Mea Cable, nos quedamos en YouTube y en la voz del Pitic. Adelante, Memo. Digo que en entrada me parece fundamental que la Comisión Anticorrupción del Congreso, en la actual, que está eligiendo una nueva comisión de selección, concluya su proceso. La ley es casi imposible que te permita cumplirlo en su totalidad. Es lo que te digo que hay que modificar. Hay elementos que te dicen que los integrantes de la comisión de la selección tienen que ser personas que hayan destacado en estos temas. Bueno, ¿qué es haber destacado? ¿Quién lo califica? ¿Quién determina si un investigador, por hacer ensayos, investigación al respecto, destaca o no destaca con su participación? Y ahí es muy variable. Yo sí creo que hay que repensarle, hay que sentarse a repensar y el sistema como tal hay que darle una verdadera sacudida de fondo. Estamos en un momento, Luis Alberto, de refundación de muchos de los postulados a nivel nacional. Y hay elementos y problemas muy serios a nivel general que estos sistemas no alcanzan a ver. Estos sistemas estábamos nosotros construyéndoles, incluso peleándonos por cosas menores, por cosas legales o normativas, y por el otro lado, en el otro lado de la habitación, robándose millones de pesos en el huachicol de combustibles, pues, ¿no? Y mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto nos invitaba a participar de la construcción y el diseño y se mostraba democrático, al mismo tiempo se estaban robando millones de pesos todos los días. No por nada, mucha gente no cree en los sistemas anticorrupción. Y esa es una de las principales decepciones que a mí en lo personal, al abrir los ojos en el tema del robo de combustibles y cómo realmente lo que nosotros estábamos enfocados eran nimiedades, pues entonces obviamente hay una decepción profunda y que me parece que las nuevas estructuras, en este nuevo tiempo de replanteamiento de muchos de los postulados de la refundación nacional, tenemos que meter al carril nuevos sistemas anticorrupción, nuevas formas de atacar el problema más allá de la mera voluntad política o más allá de las leyes. O sea, tenemos que repensar normativamente todo para volver a hacer una apuesta, y esto es una cosa de largo aliento, pues, es decir, lo tendremos que hacer desde la sociedad todo el tiempo que se pueda y hasta que funcione. Oye, Memo, ¿y qué hubiera correspondido hacer al sistema estatal anticorrupción y no hizo? Dices tú, era una amalgama entonces de las instituciones. Ahorita voy a hablar con Aquiles Fuentes, digo, no sé si vaya a ocupar o no, pero ocurre que la entrevista con Rodolfo Lizárraga me rompió todo, me quiso entrar de última hora al aire y me movió todo el protocolo y somos muy Sí. flexibles en eso. ¿Qué le hubiera correspondido al sistema estatal anticorrupción hacer y no hizo, Memo? Así claramente, en Sonora. Pues uno, eh, normativamente, en general, es que no puedo hablar nada más de Sonora, sino hablo de lo general, porque en lo general creo que debió haberse, digamos, insistido en mucho mayor autonomía de todos los órganos que comprenden el sistema, Ujú. mucho mayor elementos para que evitar la captura política de los integrantes. Y tres, un CPC activo. Se creyó que estos órganos de participación tenían que haber gente muy erudita,
¿no? Que en el CPC no tenía espacio para activistas, sino que para especialistas. Y me parece fundamental decir que esa es la principal equivocación. Ahí en el CPC tendrían que haber activistas que levantaran la voz y que además sus resoluciones fueran obligatorias para las instituciones. Si le iban a dar a la ciudadanía ese poder, pues se lo hubieran dado completo. Y en esa lógica creo que hay que repensarle y a su vez obligarle a hacer el puente. El CPC era el puente con la sociedad civil, no era la sustitución de la sociedad civil. No eran los representantes nada más de la sociedad civil. Ellos tenían que haber hecho un puenteo fuertemente, como te digo, para que al día de hoy, a la hora en la que tú tuvieras información, pudieses presentar denuncias de manera sencilla, que lo conociera todo el mundo, una promoción absoluta de lo que existe para poder denunciar y además abrir el gobierno a la población. Fuera de ahí, creo que el resto ha sido, pues, ha sido minimalista en la aproximación que se ha hecho y se ha trabajado pues con poco. No digo que no se haya trabajado, seguramente cumplieron con sus metas y seguramente realizaron los eventos. Yo intenté buscar en el portal del CPC en Sonora y encontré muy poca información. Ahora en tiempos de COVID, haciendo tal vez algo que le correspondía al Instituto de Transparencia, pero pues ni hablar. O sea, creo que hay que repensar, vienen nuevos tiempos, hay que seguir pensando en la refundación, en el replanteamiento y obviamente... Pero ¿quién tendría que llegar? ¿Por qué dices tú? A ver, entonces el Sistema Estatal Anticorrupción fue capturado, el CPC todo fue capturado por perfiles políticos. La operación política fue la que llevó a que renunciáramos varios. O sea, definitivamente hubo una captura. No me refiero a que todas las personas ahí sean personas que le tengan una u otra afinidad política, pero sí hubo captura. Y en mi columna que escribí hace 2 años, justamente haciendo ese balance, decía, la transparencia... ¿Quién lo capturó? El gobierno del Estado, por supuesto, y la transparencia no evita esa captura, la hace visible, pero no la evita. Y tendría exactamente que haber sido ese puente con la sociedad civil y haber sido vinculado, o por lo menos exigirle, el Sistema Estatal Anticorrupción o el CPC debía exigirle al Contralor, al ISAF, que investigue, porque todos los casos de corrupción en ese sexenio los sacamos medios, a nivel local, a nivel nacional, o activistas o gente en redes, pero no ellos. Ellos no les correspondía haberles dicho, oye, o vigilarle las manos a las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Así es. De hecho, esa era una de las principales tareas, y poner ese tipo de, digamos, de acciones y tratar de resolverles y darle seguimiento a las instituciones hasta su conclusión, pues era fundamental en un CPC, ¿no? Cualquiera que estas fueran, sin que incluso mediara una denuncia. De hecho, este organismo hubiese actuado de manera muy positiva si ellos fuesen los autores de las denuncias y que recopilaran las denuncias y las presentaran. En esta lógica, creo que nos quedaron a deber completamente. ¿Ellos pudieron haber presentado denuncias? ¿Ellos pudieron haber entonces hecho todo eso? Sí, claro. Que no hicieron. Ninguno. Sí, claro. Es la gran crítica que ellos no aceptan, Memo. Es decir, no hicieron nada de eso. No fueron críticos. De hecho, muchos que estuvieron aquí en Proyecto Puente se fueron para allá y no criticaron jamás públicamente ni una decisión, ni de la gobernadora, ni de los órganos encargados de investigar la corrupción. Nunca, públicamente. Sí. A mí me parece que incluso el trabajo de protección de los denunciantes pudo haber sido una labor del CPC que no necesariamente tendría que haber estado habilitada en ley. Es decir, si una persona tiene pruebas de corrupción del gobierno y no la quiere presentar la denuncia como tal, el mismo CPC pudiese presentarlas y hacerlas de su autoría. A fin de cuentas, era posible. Y ese tipo de cosas, pues obviamente no se hicieron, ¿no? O no estoy enterado que se hayan hecho, o simplemente pues no ha pasado, ¿no? Pues yo tampoco no estoy enterado, la verdad. Y además, si no, debieron haber trabajado que por sus resoluciones hubieran sido vinculantes, ¿no? Como dices, es decir, las reuniones que tenían, que nunca nadie se enteró de esas reuniones también, Memo. Que también las llamadas a misa pues son una cosa, ¿no? Normativamente ellos no pueden obligar
ni a la Fiscalía Anticorrupción, ni al ISAF, ni a nadie. A ellos hacen recomendaciones y ya sabemos que las recomendaciones, el sistema de derechos humanos nos lo ha demostrado, las recomendaciones no sirven en este país, tienen que ser obligatorias. Y esa es una discusión nacional que tenemos que llevar a la siguiente etapa. Pero sí, insisto, lo que pasó no debe inhabilitar, y ahí sí me importa mucho decirlo, como para que lo dinamitemos todo y volvamos a empezar. Puede ser una ruta, pero creo que debemos de continuarle, a fin de cuentas, meter segunda, tratar de evitar la captura, y en este mecanismo de repensar las cosas, en esta etapa que se viene, pues obviamente hay que pensar en nuevas andamiajes institucionales. Y ahí sí creo que continuar con la simulación histórica de lo que han sido estas instituciones, pues también le haría mucho daño a quien llegue el próximo año. Exactamente. Entonces, ¿se necesitaría refundar o desaparecer? Pues refundar puede ser tanto una reforma integral que le permita continuar, o desaparecer y crear algo nuevo. Creo que cualquiera de las dos vale la pena debatirlo ampliamente, ¿no? Mientras tanto, insisto, creo que es importante que pues nos informemos, que debatamos, que veamos cuáles han sido las contradicciones del mismo sistema, pero no detenerlo, ¿no? Es decir, no caigamos en la tentación de aquel presidente que dijo, como la Secretaría de la Función Pública no existe, vamos a desaparecerla para ahorrar dinero, ¿no? O sea, no vamos a dinamitar lo que tengamos, lo poco o mucho que tengamos, nada más porque no está funcionando óptimamente. Más bien, por el contrario, hay que revolucionarle desde dentro. Muy bien. Y desde fuera, obviamente, ¿no? Porque de hecho, todo esto se hace principalmente desde fuera. Pues ahí está, muy importante la verdad tu opinión, Memo, porque insisto, tú fuiste el hacedor, el arquitecto de esto y creíamos, digo, pues y nosotros impulsores también hay que decirlo, es decir, Claro, creíamos mucho en un combate real que no lo fue, se politizó, vimos ya, la historia ahí está, es decir, la historia ahí está, los resultados ahí están, y pues sí es lamentable en lo que se convirtió, y por eso tu voz era importante, Memo, entonces, y dices, va a la refundación, ojalá que lo que venga, pues insisto, si van a continuar simulando, pues mejor que hagan otra cosa, porque los resultados ahí están, Memo. Así es, bueno, ya sabemos que este camino no funciona, ¿no? Hay que en su momento, en el momento preciso, irle dotando de mejores leyes y de mejores procedimientos, y renunciar abiertamente a la operación política. Caray, no es necesario, hay que dejar a la sociedad que resuelva los asuntos como sociedad. Muy bien, gracias, Memo. Gracias a usted, que tenga... Igualmente, igualmente. Sí, tengo muchos más temas, pero a ver, desde ayer estaba programada la entrevista con Aquiles Fuentes y de hecho se va a ocupar. El tiempo que tengas, Aquiles, bienvenido o buenos días.